y luego votan a la extrema derecha y, ¿me das un minuto? Y hablan, y hablan de emigrantes económicos, ¿no? Wirtschaftsflüchtlinge, refugiados económicos. Esto es la palabra para la gente en Alemania, para los africanos. Glencore, uno de los grandes multinacionales que trabaja con materia prima. Tiene muchos instalaciones criminales en África para explotar cobre y otras cosas. Y ahora, este señor, es muy interesante, este señor, el Mark Rich, es el fundador de Glencore. Nunca Glencore quería pagar impuestos, al final los Estados Unidos le han condenado para pasar un par de años en la cárcel. Se ha refugiado a Suiza y en Suiza ha encontrado asilo. Estaba bienvenido y ha trasladado su sede, la sede de su compañía de Estados Unidos a Suiza. Y esto es un refugiado económico, ¿no? Esto es un refugiado económico y no la gente que tenía que emigrar por hambre. Y la última anécdota, cuando el señor Carter acaba su presidencia, ha hecho una amnistía. Y entre estos ha salido este señor de Glencore. Y el rey Juan Carlos ha hecho una petición a Carter para amnistiar a este tío. Y bueno, Glencore está trabajando en Zambia, en Zimbabue, ¿no? Y el rey va ahí para matar elefantes. Estas son las conexiones que hay que saber. Vale. Acaba el cyber. Bien. Bien, muchas gracias. Después esta foto de Everest, gracias Everest por ese trabajo de investigación para darle siempre allí al clavo, como digo yo, machacar las neuronas, ¿no? Para despertar un poco esta pereza que está en nosotros, ¿no? Y provocar esta ansia de buscar siempre la realidad alternativa. La relación de África y Europa es compleja, es difícil de entender, ¿cómo podría decirlo? Es traumática. Y siempre lo ha sido así desde que empezó la colonización. Bien, me levanto porque tenemos aquí un mapa de África que por poco si lo empujamos se cae y significa el propio continente, ¿no? Que está tambaleándose siempre, ¿no? A ver si se cae algún día y descansamos de alguna vez, ¿no? Y el mundo sigue en África. Bien, esto es el mapa de África. Si lo miramos bien, tenemos aquí Marruecos, lo que es África del Norte, ¿no? Hasta Libia y Egipto, ¿no? Bien, y aquí tenemos a Mauritania, abajo, vamos a destruirlo. Bien, Mauritania, esto es Senegal, aquí tenemos a Guinea-Conakry, aquí tenemos la Costa de Marfil, aquí tenemos el Burkina Faso, esto es Mali, y aquí justo tenemos la Costa de Marfil, Nigeria está aquí abajo, que hace, sí, más o menos esta parte, Costa de Marfil estaría por aquí. Togo, un pequeño país, Benín, y esto es África Central, Chad, Níger estará por aquí, Centroáfrica, Congo, el Gran Congo. Toda esta parte que veamos aquí sería, por ejemplo, la parte de África Central y Oriental. Y esta sería África Occidental, de aquí
todos esos países fueron colonizados por Francia. Estos de aquí, África Central, fueron también colonizados por Francia. Y aquí abajo tenemos a Sudáfrica con los Boers. En el norte tenemos a Marruecos, Algeria, Libia, Túnez y Egipto, que es África del Norte, que de alguna manera siempre han tenido un trato un poco de protectorado, ¿no?, de Occidente. Bien, si miramos, en 1958 Francia tuvo una crisis institucional, bien, y se ponía a jaque todo el sistema institucional en Francia. De Gaulle se había retirado hace unos años, porque después de haber conseguido derrotar a los alemanes, pues no llegó a encajar en la política, pues se retiró, hizo un retiro, y estaba escribiendo sus memorias. El sistema francés se bloquea, y había la guerra de Algeria, las colonias africanas estaban pidiendo la independencia. De Gaulle coge un tío, como siempre, después de empezar la reconfiguración de las instituciones en Francia, se va a África, el famoso noviembre de 58, y aprovecha para convocar un referéndum en los países africanos de colonia francesa, ¿no? Y les dice, mira, hay dos opciones. Sé que queréis la independencia, pero no estáis tan maduros como para ser independientes. Por lo cual vamos a hacer una negociación. Los que quieren ahora estar dentro de la comunidad francesa, es decir, colonización suave, pueden quedarse con nosotros, las infraestructuras que hemos construido se quedarán con ellos, Francia seguirá dando el apoyo militar, ellos tendrán que firmar un acuerdo para que Francia tenga una presencia militar en sus países, y además Francia seguirá imprimiendo sus monedas, la moneda colonial, franco CFA, franco de las colonias francesas de África. Es decir, una moneda que tiene su validez en África solamente, pero que es imprimido en Francia, que es gestionado por Francia, que es garantizado y está subtitutada al Tesoro Público de Francia y al Banco Central de Francia. Es decir, Francia decide cuándo se tiene que subir el valor de la moneda colonial, cuándo hay que bajar el valor de la moneda colonial. Sin contar que las grandes empresas francesas como Total, como Areva, son los que explotan los recursos en África. Y después crearon lo que es la independencia. Los que, de este referéndum de 58, hay dos opciones. Sí, quiero la independencia total, es decir, si dices sí, es que no vas a estar dentro de la comunidad francesa. Y si dices sí, quieres que estar dentro de la comunidad francesa. Si dices que no, es que te vas de la comunidad francesa. Es decir, no a la independencia y sí al colonialismo. Tienen que votar esto. Pero ¿quién había entendido aquello? O sea, ¿cuánta gente de la población africana sabía realmente leer y entender lo que había detrás de sí y no? Es decir, sí queremos la colonización, no queremos la independencia. ¿Cómo puede decir no queremos la independencia? Es que... Vamos a ver, ¿quién lo va a entender? No, queremos la independencia. No queremos la independencia. Era no queremos la independencia y sí queremos la colonización. Que no va a ser lo mismo. Sí queremos la independencia, no queremos la independencia. Sí queremos la colonización, no queremos la independencia. Al fin y al cabo es un referéndum cuyo resultado es el mismo sí a la independencia, a la colonización. ¿Qué pasó? Bien, los que son un poco listos, los de Senegal y tal, pues del Marfil, han dicho, bueno, total, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nunca independientes. Por lo cual vamos a decir que sí, queremos la colonización. Bien, este sí provocó la colonización de los países africanos hasta el día de hoy. Es decir, les han creado una moneda, la moneda franco, que tiene una gestión desde el Tesoro Público de Francia. Los países africanos cuyas materias primas están explotadas por las multinacionales francesas, son exportados al exterior. Pero cuando los países, cuando se les tenga que pagar el dinero, esa receta, no va dentro de esos países, sino va al Tesoro Público de Francia. Es decir, Senegal exporta, por ejemplo, fosfato. ¿A dónde? A, digamos, Israel. Israel tiene que pagar a Senegal X dinero. Pero en vez de que el dinero venga al Banco Público de Senegal, vuelve y se va al Tesoro Público de Francia. 100% de las recetas
de todos los países independientes vuelve y se va a depositar en el Tesoro Público de Francia. Se crean unos bancos, eso es un ejemplo, se crean los bancos centrales. Es decir, cada uno de esos países independientes, 16 en total, 14 estados, de esos 14 estados se crean diferentes zonas geográficas. Es decir, al oeste tenemos África Occidental Francesa y al centro-este tenemos África Ecuatorial Francesa, AOF. Bien, ¿qué pasó? África Oriental, África Occidental. Eso, aquí tenemos Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, ¿no? Que era española, pero luego ahora es francés, bien. Se crea el Banco Central de los Estados de África Occidental y el Banco Central de los Estados de África del Este. Bien, esos bancos centrales tienen dos motivos. Primero es la negociación de la deuda, también es un poco ver cómo se gestiona los recursos de esos países. Pero el depósito de esos bancos centrales también se hace en el Banco Central de Francia. ¿Qué significa? Que cuando un país como Senegal quiere hacer una carretera, tiene que pasar por el Banco Central de Senegal, donde también está la BCAO, el Banco Central del Estado de África Occidental. Pero el tema es que para que el Banco Central de África Occidental pueda aceptarlo, tiene que pasar por un comité. En este comité Francia está presente y tiene un derecho de veto. Si Francia dice, ah no, esta carretera que si quieres construir no está bien cuadrado con tu presupuesto, por lo cual nosotros, como tenemos veto, ¡pum!, lo bloqueamos. Lo que significa que cualquier carretera que tiene que hacerse en Senegal, cualquier hospital que se tenga que construir en Senegal, con la deuda pública de Senegal, tiene que estar validada en Francia. Si Francia dice que no, no se construye ni hospital, ni carretera, ni nada, porque tiene derecho de voto en la ejecución, en el uso del presupuesto nacional de Senegal. Otro tema que es muy importante es lo que es el crédito. Senegal dice, vale, yo necesito crédito para construir un aeropuerto. Por eso es cuando vais a África, siempre los aeropuertos están hechos una mierda. ¿Por qué? Porque no se pueden renovar. Porque no se aprueba el presupuesto. Senegal dice, vale, yo quiero dinero para construir mi aeropuerto. ¿Y cuánto necesito? 200 millones. Pero yo, desde lo que tengo que pagar para mis funcionarios, para mis trabajadores, para los gastos del gobierno, de la administración pura, necesito un dinero, y si quiero construir un aeropuerto, el dinero que me prestan no me llega. ¿Por qué no me llega? Porque el valor real del préstamo que se puede dar a Senegal es de solo 25% de su PIB. Es decir, si España quiere endeudarse, puede endeudarse hasta, creo, 130%, porque habéis escuchado alguna vez que la deuda pública de España ha superado por la primera vez el 100%, los 100 puntos. Es decir, si tú tienes 100 millones, puedes coger préstamo hasta 100 millones. Pero como tienen mucha confianza en que tú tienes posibilidad de devolver la deuda, te dan hasta 130. Senegal tiene 100 millones, por ejemplo. De los 100 millones, solo puede endeudarse 25 millones. Es decir, 75 millones le pertenecen a Francia y dicen, no, esa es la garantía que tienes aquí para tener tu moneda. ¿Sabes? Tú eres un niño, no sabes cómo gestionar el dinero. Si te doy dinero, lo vas a gastar, ¿no? Y no le pero solo 25%. Francia, justamente con ese 25%. Bien, esto es el sistema que hemos tenido. Y luego, cuando Senegal quiere endeudarse, el primer endeudor de Senegal es Francia, que va del dinero que Senegal tiene depositado en el Banco Público de Francia, le cogen allí un dinero, le dan con unos intereses del 2% o del 3%, dicen, esos intereses grandes. Esos mismos intereses, cuando un senegalés va al banco, le suben otro 5% o 7%, y finalmente el pequeño agricultor senegalés, cuya rentabilidad de su negocio es del 10%, si va a coger un préstamo le van a dar, oye, te damos un préstamo, pero es un 14%. Fastíllame ya, ¿eh? O sea, el dinero que ganamos, lo llevamos a Francia, le costamos en el Banco Público de Francia, vamos a coger ese dinero en Francia, nos llevan con un préstamo, llega a nuestros bancos, el Banco Central, nos dan otros intereses y luego llega a los pequeños bancos, el interés sube. Por lo cual no fluye el dinero para que se haya desarrollo. No hay negocio porque no hay crédito. No hay crédito porque no hay libertad, no hay independencia. Ese es el problema que está pasando en África hasta ahora. Bien. Si Senegal quiere hacer un negocio, explotar unas minas, tiene condicionantes de que
las empresas que tienen que explotar los recursos de Senegal tienen que ser prioritariamente francesas. Esto hasta ahora funciona así. Bien, tenemos el póster, los podemos sacar un poco el póster del debate. Bien, volveremos sobre el póster porque es muy importante, porque está allí con la manguerita está enchufada al culo de Europa para demostrar cómo funciona la cosa. Bien, entonces, ¿esto cómo funciona? Hasta ahora, las empresas, las multinacionales han funcionado así, pero resulta que los países africanos están siendo muy molestos últimamente, van de listos. Y entonces están creando tipos de colaboración con China. Dicen a los chinos, oye, los franceses no me dejan coger el dinero para financiar las carreteras. ¿Qué tal si tú vienes, te doy allí que me explotes unas tierras y me construyes una carretera? ¿Qué te parece? Ah, sí, sí, es interesante, sí, perfecto. Los chinos vienen, explotan las minas, se llevan la materia prima y vienen y construyen los hospitales. Esto ha pasado durante los últimos 10 años. A partir de los finales de los 90, los chinos han empezado esto. Y hay una alarma, que habéis escuchado todos, en Europa que dice los chinos están invadiendo otra vez en África. Hostia, están haciendo en África, nosotros lo estamos haciendo. Los grandes tambores europeos empiezan a hablar, diciendo, hostia, los chinos con África. No, perdona, tú eres el cabrón. Porque tú has estado drogando a África y quieres ahora no tener competencia. Y como los chinos son inteligentes, saben que no llegarán a tener un proyecto en África, vienen con su dinero, invierten su dinero en África y se llevan la materia prima. Yo no se defendiendo a los chinos, esa es la realidad. Cada uno lo juzgue y lo analiza a su manera. Ahora bien, cuando se grita en los grandes medios de comunicación, siempre he visto en los grandes medios de comunicación que China está destruyendo a África y no he visto a ningún medio de comunicación haciendo un reportaje, últimamente hay unos cuantos, sí, sobre los desastres de Total, de Elf, de Areva en África. Una anécdota. Areva es una multinacional francesa en términos de energía nuclear. ¿Os suena, verdad? Gran parte de la energía que se consume en Francia y aquí en España lo produce Areva. Areva es una empresa pública francesa que produce energía nuclear. Areva se va en países africanos. Chad, Sudán, Namibia, y dice que tiene minas para explotar. Bien. Hace poco, en los años 2000, explotó una guerra en República Centroafricana entre un presidente que de alguna manera tenía soporte, el apoyo de Francia, de cop y volta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? De golpe y porrazo, ya le vimos que le declararon como enemigo de Francia. Y ya es muy importante porque es muy fuerte, porque Areva llega a Centroáfrica, desembarca con la idea de construir uno de los mejores centros de explotación de minería, también para producir energía nuclear en África. Iba a ser el pionero en África de energía y para sacar a los africanos de la pobreza. Mucho dinero invertido, dinero público de los franceses, también de los africanos, para comprar esta inversión. De lo que se ha hablado de la inversión, lo que llegó realmente son unos cuantos millones que ha dado el gobierno de Centroáfrica, y el resto del dinero lo han transferido en los paraísos fiscales, han hecho una megaestructura en el norte de Centroáfrica para alojar a unos cuantos funcionarios blancos que vienen de Francia para estar allí alojados. Han estado un año aproximadamente. Después, ellos mismos, el director de Areva, llegó a encargar a los rebeldes, las fuerzas de Senegal que estaban luchando contra el presidente, los ha pagado para que vinieran a saquear las instalaciones de Areva. Los rebeldes llegaron, la población quería liberarse, porque llegaron con machetes, para rudimentarios, no tenían ni esclaviscos ni nada. Yo me imagino rebelde con unos esclaviscos cargados, como los de Liberia, ¿no? Pero no. Estos, según los testimonios, vinieron con sus machetes y machacaron toda la instalación de Areva. Areva fue el motivo que cogió con inseguridad y se retiró de Centroáfrica. Y dicen que por motivo de seguridad se han retirado. Bien, hasta allí han llegado. ¿El dinero dónde está? El dinero no se devolvió a Francia. Se sacó de la Secretaría Pública de Francia, se vació el dinero de los franceses
que iba supuestamente para una inversión en ayuda pública en Centroáfrica y no llegó nunca a los africanos. Hostia, nos roban a nosotros y también nos roban a nosotros. Bien, hasta aquí, esta es la novedad de la cooperación al desarrollo. Llega luego la Unión Europea, cuando bien dicen que van a ir al desarrollo, le dicen, os vamos a financiar productos para que dejen a las empresas que vengan. Pero como hay competencia ahora, hay que brindarlo. Han creado lo que es EPA. EPA es Economic Partnership Agreement. ¿Vale? En los EPA, ¿puedes bajar un poquito? Bien. Entonces, los EPA consiste en atar totalmente el continente africano, triturarlo, reciclarlo y de todo lo que hay, económicamente, enchufarlo para que haga funcionar la maquinaria europea. Pero viene de lejos. La EPA es una continuación de lo que hay. ¿Qué significan los EPAs? Se firma un acuerdo de colaboración económica. Es decir, colaboración es crear como un mercado único entre África y Europa. ¿Qué quiere decir? Que los productos europeos pueden entrar en África sin aranceles y algunos productos africanos pueden entrar en Europa sin aranceles. Pero hay una lista de productos que pueden entrar. Por ejemplo, ciertos productos no pueden entrar. Por ejemplo, la banana o el plátano, porque hace concurrencia con el plátano de Canarias. Productos que de alguna manera se producen aquí, tomates, que se producen aquí, no se pueden entrar. Sin embargo, los productos que sí se producen aquí en Europa, manufacturados, pueden entrar en África, si de alguna manera no se están produciendo en África. Pero lo que estamos diciendo, esos productos son sustitutos de los productos ya existentes en África. Bien, Ernest os ha hablado de este tema, no voy a entrar allí. Lo que intento explicar es el impacto negativo que tiene esto en la economía de los africanos. Cuando se suprimen los aranceles, los países africanos, como no tienen industrias donde recaudar los impuestos, funcionan gracias a las recetas de los aranceles. La mayoría de los estados tienen de 37 a 70% de su PIB viene de los aranceles. Es decir, el presupuesto que tienen los africanos para funcionar, 35 a 70% viene de los aranceles. Si nosotros suprimimos esos aranceles, es decir, los africanos van a tener unos ingresos, una pérdida de 35 a 70%. Pérdida de su PIB. Pues así, pierden 35 a 70% de su PIB directamente, porque dejan de percibirlo. Y es más, el productor africano, en vez de producir en términos de competencia, su mercancía ya no tiene salida. Porque si yo, que soy productor europeo, me cuesta producir 1 kilo de tomate subvencionado y yo lo puedo vender, porque es subvencionado, lo puedo vender a 1 euro. El productor africano no tiene subvención porque desde los años 70 el FMI y el Banco Mundial han dicho a los africanos: si queréis recibir ayuda, tenéis que dejar de subvencionar la agricultura, tenéis que dejar de subvencionar a la industria, tenéis que privatizar todas vuestras grandes empresas y tenéis que meterlos debajo de control monitorizado del Banco Mundial y del FMI, por lo cual los países africanos ya no pueden subvencionar. Es decir, el productor africano, para que su producto pueda venderse en el mercado, necesita venderla al precio real, es decir, lo que le ha costado, el coste de producción. Cuando nosotros entramos en un bar, compramos pedimos un café. En el café está el salario de la camarera, la luz que se produce, las mesas que estamos utilizando, los impuestos que están pagando por el ayuntamiento, etcétera, etcétera, un sinfín de cosas. El agua que vamos a usar, el agua, todo esto está dentro. Pero si este bar recibiera 70% del ayuntamiento, en vez de vender el café